Listo, perfecto. Entonces, bueno, en el día de hoy yo vengo a hablarles un poco más acerca de la implementación de la granja solar en el departamento del Cauca. Como lo comentaba pues Camila, estamos impulsando a Colombia hacia una industrialización sostenible. En primera instancia, quería agradecerle realmente al grupo estudiantil, tanto a UIE como a WSTEM, por haberme permitido estar aquí compartiendo esta experiencia para todos ustedes. Realmente estoy intentando que esta experiencia no contarla desde el punto de vista tanto de la empresa, aunque sí obviamente lo voy a compartir cómo ha sido nuestra experiencia como empresa en el desarrollo de este proyecto, sino también que ustedes conozcan un poquito más acerca de cómo ha sido esa experiencia desde mi perspectiva personal, para que ustedes entiendan un poco más también qué he vivido yo, cómo ha sido efectivamente todo este proceso de aprendizaje y bueno, efectivamente también impulsarlos un poquito e inspirarlos a lograr grandes cosas realmente. Entonces, bueno, me quería presentar también, ya pues me han presentado, pero bueno, repito un poquito lo que ya han dicho, pues soy ingeniera electricista industrial de la Universidad del Norte, graduada en el 2018. Durante mis estudios de pregrado tuve la oportunidad de realizar un intercambio académico en Alemania, donde durante un año académico tuve la oportunidad de estar 6 meses en una universidad en Alemania, donde vi carreras que tenían, materias que tenían que ver con energías renovables, y durante los siguientes 6 meses estuve realizando una práctica en una empresa encargada de todo el tema de energía eólica. Entonces, en ese momento, que fue en el 2014, fue una experiencia demasiado importante para mí. Siempre me habían apasionado realmente las energías renovables, eran el área de mi carrera que más me llamaba la atención y pues en esa oportunidad pude profundizar un poco más desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista ya un poco más industrial. Luego de que regresé de mi intercambio en 2014, seguí mis estudios, me gradué de ingeniería eléctrica y después en el 2018 me gradué de ingeniería industrial y desde ese momento, de 2018, ya prácticamente 2 años y medio cumplo ahora en diciembre. Me encuentro trabajando en Compañía Energética de Occidente SEO como profesional de proyectos en el área de innovación y he trabajado temas como son energía solar, eficiencia energética, movilidad eléctrica, entre otros temas. En el día de hoy, pues básicamente voy a estar contando un poquito más de mi trabajo en lo que tiene que ver con energía solar. Entonces, me gustaría también contarles un poco más acerca de quién es Compañía Energética de Occidente. Creo que de pronto la mayoría de ustedes no ha escuchado de nosotros, pero muy seguramente sí han escuchado de la empresa Promigas, que tiene su sede principal en la ciudad de Barranquilla. Promigas es una transportadora de gas natural, una de las más importantes de Colombia, y bajo el grupo Promigas estamos 20 compañías que tenemos más de 3.300 empleados, no solamente aquí en Colombia, sino también en Perú. La mayoría de estas compañías que les estoy contando se encuentran dedicadas a la distribución de gas natural, pero nosotros, Compañía Energética de Occidente, somos el hijo del grupo que trabaja única y exclusivamente con energía eléctrica. Nosotros somos el comercializador y el distribuidor de energía del departamento del Cauca. Entonces, nuestro mercado natural es efectivamente el departamento del Cauca. Somos, por decirlo así, el símil de lo que anteriormente era Electricaribe y en este momento es AirE y Afinia respectivamente para toda la costa, pero pues nuestro mercado es el departamento del Cauca. Sin embargo, a pesar de que efectivamente en este core de negocio que nosotros siempre hemos manejado, si estamos limitados al departamento, pues nosotros realmente en temas de energía solar prestamos atención a todo el país, no solamente aquí, es más, en este momento ya tenemos más proyectos por fuera del departamento del Cauca, tenemos proyectos en muchos departamentos de la costa y otros del interior, entonces ya ahí ampliamos nuestra cobertura de usuarios, nuestra cobertura de clientes y estamos prestando en este momento servicios en toda Colombia. Me gustaría también empezar la presentación ya entrando un poquito más en materia, ya finalizando la parte como de la presentación personal y de la empresa en la que trabajo, realizando esta pregunta. Colombia, una potencia de energías renovables. Me parece que es muy pertinente realizar esta pregunta y desde que estoy en la universidad realmente, y creo que todos los que hemos pasado
por ingeniería eléctrica, siempre hemos escuchado, y hace más de 5 años, que efectivamente Colombia tiene un potencial en recursos naturales impresionante. Es decir, escuchamos, por ejemplo, que los vientos en La Guajira hacen que realmente sea muy rentable para nosotros tener proyectos de energía eólica, que también por nuestra ubicación súper privilegiada cerca del Ecuador, tenemos una radiación solar súper importante en todo el país durante todo el año. No estamos limitados únicamente a 1 o 2 estaciones, sino que durante todo el año realmente tenemos ese potencial o ese recurso solar de una manera muy fuerte, pero a pesar de todo esto y a pesar de todo lo que venimos escuchando en estos últimos años, si nosotros vemos en este momento la matriz energética de Colombia todavía sigue siendo principalmente dependiente de las hidroeléctricas. Es decir, nuestra matriz todavía tiene un 70% de participación de energía hidroeléctrica y muchos otros países realmente han dado pasos impresionantes en lo que respecta a la integración de energía eólica y energía solar, pero nosotros todavía en Colombia no nos encontramos en ese momento. Entonces surge la pregunta, ¿por qué? Porque efectivamente países como Estados Unidos, Australia, muchos países de Europa, que de pronto no tienen todas esas ventajas que nosotros tenemos naturalmente, porque ellos sí tienen una matriz que ya tiene un porcentaje de participación bastante importante de energías renovables, y por qué pues nosotros de pronto no. Y ni siquiera yéndonos tan lejos, porque uno podría decir, bueno, por el tema de costos, avances, innovación, pero realmente países incluso ya en Latinoamérica como son Brasil, Chile, también ya están con unas matrices energéticas que tienen ya un porcentaje importante de estas energías. Entonces, desde mi punto de vista, todo tiene que ver con la regulación. Es decir, efectivamente, por más de recursos naturales que tengamos, nosotros necesitamos una regulación que nos permita aprovechar esos recursos naturales y convertirlos en proyectos que generen un beneficio para la sociedad. Hace 2 años salió una regulación que realmente vamos a ver cómo impulsa todo el tema de autogeneración en Colombia, y desde la que empezamos a ver cómo poco a poco vamos incorporando este tipo de proyectos, y también con base en la subasta de energías renovables que tuvimos a finales del año pasado, a principios de este año, también vamos a ver cómo se va a ver un cambio bien importante en este sentido en los próximos 2 o 3 años. Entonces, muchos artículos mencionan que en este momento en Colombia nos encontramos en una época de bonanza de las energías renovables. Es decir, en los próximos 2 y 3 años vamos a ver cómo esa matriz energética, que en este momento no tiene mucha participación de energía eólica ni solar, va a empezar a tener una participación cada vez más importante de estos recursos. Y es muy importante que nosotros como actores del sector eléctrico, también las universidades como impulsoras de la sociedad, definamos qué papel queremos jugar. Este es el momento realmente en el que estamos, en ese momento de bonanza, y tenemos que ser muy claros y tener esos objetivos súper definidos para construir efectivamente esa visión de país que siento que hace muchos años nosotros queremos construir y que efectivamente estamos en el momento de hacerlo. Bueno, como les comentaba, todo surge por la regulación, entonces no me voy a detener mucho en esta parte, pero sí quería como ambientarlos un poco acerca de que la regulación que nosotros en este momento tenemos en Colombia y que nos permite efectivamente desarrollar este tipo de proyectos, y lo voy a enfocar sobre todo en el tema de autogeneración. Entonces, en el 2014 sale la ley 1715, que los que están un poco familiarizados con el tema de energías renovables la han escuchado anteriormente, y esta lo que nos permitía es incentivar a los inversionistas a realizar inversiones en este tipo de tecnologías para lograr ciertos beneficios tributarios. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de exclusión del IVA, exención de aranceles, depreciación acelerada y deducción en impuestos de renta. Entonces, si bien esta regulación surge en 2014, uno se podría llegar a preguntar, bueno, ¿y por qué entonces en este momento, 6 años después, todavía no estamos con una penetración tan importante de este tipo de energías? Esta regulación tenía que ir acompañada, o tiene que ir acompañada, de toda una regulación desde el punto de vista ya operativo y técnico que nos permita realizar la conexión de los proyectos y también nos permita identificar esas oportunidades de comercialización. Entonces, ya en 2018, 4 años después de la ley 1715 de 2014, sale la CRIC 030 de 2018, que realmente lo que hace es regular a los autogeneradores a pequeña escala a nivel nacional, y nos permite efectivamente
determinar como esas reglas de juego para nosotros poder conectar esos proyectos en la red eléctrica. Entonces, hay una etapa, por ejemplo, de evaluación de conexión, también los requisitos en cuanto a términos de protecciones que tenemos que cumplir, específicamente en los acuerdos del CNO, tenemos ya unas visitas y tenemos finalmente la aprobación de la conexión. Aparte de esto, también tenemos todo el tema de comercialización de los excedentes. ¿Qué son los excedentes? Básicamente antes teníamos la incertidumbre de, bueno, yo estoy generando energía en mis instalaciones como autogenerador, pero no estoy siendo capaz de consumirme toda esa energía que yo estoy generando. Entonces, ¿qué pasa con esa energía que se va a la red? ¿Qué pasa con esa energía que yo no me consumo? Entonces, esta regulación también lo que hace es definir toda esa comercialización y toda la remuneración que se le da a los usuarios cuando inyectan energía a la red. Entonces, cuando ya tenemos estas dos regulaciones que para mí se complementan muy bien, es decir, sí, tengo una regulación para todo el tema de inversión inicial, pero también tengo que saber cómo conecto mis proyectos, cómo me remuneran a mí, pues en este momento es realmente donde vamos a empezar a ver un verdadero cambio y una dinámica muy diferente en la implementación de este tipo de proyectos aquí en Colombia. Entonces, surge de pronto un poco la duda de nosotros como operadores de red, es decir, como agentes que venden energía, que comercializamos energía de la red que siempre han adquirido los usuarios, porque nosotros en este momento decidimos implementar proyectos de energía solar, si realmente lo que vamos a hacer es disminuir esa demanda de los usuarios de la red, y por decirlo así, entonces vamos a disminuir nuestros ingresos de cierta forma. Entonces, nuestra premisa realmente es que nosotros tenemos que adaptarnos a las necesidades del mercado. Y definitivamente todos los usuarios y todos esos actores que les estoy conversando se han empezado a dar cuenta que energía solar es una alternativa realmente bastante interesante para poder suplir parte de su demanda energética. Entonces, si no hacemos nosotros esa inversión, si no empezamos a ampliar nuestro portafolio de servicios como empresa, realmente igual el usuario va a realizar igual el proyecto, ya sea con recursos propios o ya sea efectivamente con otro inversionista. Entonces, pues nosotros no nos podemos quedar como simple digamos, espectadores de lo que está pasando, sino que empezamos a jugar un papel activo y pues efectivamente empezamos a aportar un poco a esa industrialización sostenible de la que tanto estamos hablando. ¿Cómo lo hacemos? Para que ustedes entiendan un poco ese modelo de negocios, pues nosotros firmamos un contrato de venta de energía a largo plazo con los usuarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros como empresa realizamos la inversión inicial de todos los equipos, realizamos la construcción, realizamos la puesta en servicio de los proyectos, también durante la vigencia de los contratos, que normalmente son 15, 20, 25 años, estamos encargados de todo el tema de operación y mantenimiento de todos los proyectos, y a cambio, ¿qué recibimos? Porque efectivamente, pues, nada en esta vida es gratis, tenemos que recibir algo a cambio por prestar estos servicios. Lo que nosotros hacemos en este contrato es que pactamos una tarifa con el usuario, que es una tarifa que debe ser más baja que la tarifa convencional que él paga, para que efectivamente él encuentre un sentido y un beneficio económico en la firma de este contrato. Y durante ese periodo de tiempo, 15, 10, 20 o 25 años, lo que nosotros hacemos es facturar la energía que nosotros estamos generando a esa tarifa que nosotros ofertamos al cliente. ¿Listo? Así es que nosotros realmente obtenemos beneficios económicos y pues llevamos a cabo todos los proyectos que en este momento estamos ejecutando. Obviamente también realizamos un dimensionamiento de los proyectos de acuerdo a las necesidades del usuario y realizamos también, como siempre, pues un aporte al medio ambiente por el tipo de tecnología que estamos impulsando. Bien importante que tengamos en cuenta que por más de que los clientes sí tienen un interés ambiental en implementar este tipo de proyectos, también hay un beneficio económico. Es decir, ellos obtienen efectivamente ahorros por implementar este tipo de proyectos y pues nosotros usualmente somos bastante competitivos con las tarifas que ofrecemos para que ellos puedan tener un beneficio económico bastante interesante. Entonces, bueno, aquí también quería mostrarles ya un poco más acerca del proyecto en particular. El proyecto lo estamos instalando para el cliente Colombina del Cauca. Pues creo que aquí la mayoría ha estado familiarizado o por lo menos ha comido algún tipo de producto que vende Colombina. Esta planta en particular, que queda en Santander de Quilichao, es la planta encargada de la fabricación de galletas.
Entonces, la planta tiene unas exportaciones más o menos del 40% de su producción, entonces son un cliente bastante importante y del que nos sentimos realmente orgullosos de tener este tipo de alianzas. El proyecto tiene una capacidad instalada de 1.98 megavatios pico, aproximadamente 2 megavatios pico. Tenemos 4.860 paneles solares entre 405 y 410 vatios pico. Tenemos 9 inversores y con este proyecto esperamos tener una generación solar de aproximadamente 2.700 megavatios hora por año, que va a representar una sustitución energética del 20% del consumo del cliente. Es decir, nosotros no vamos a suplir absolutamente toda la energía que el cliente demanda, vamos a tener una sustitución aproximadamente del 20%. Y vamos a tener también unas reducciones toneladas de CO2 equivalentes de 1.000 toneladas al año aproximadamente. Aquí también les traía en la presentación pues una imagen ya de la granja como tal, donde vemos todos los paneles, vemos aquí efectivamente cómo está la planta de Colombina y bueno, ya el proyecto está en su fase final, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, para que todos ustedes también conozcan un poquito más acerca de cómo fue ese proceso de construcción y pues todas las etapas que tuvimos. El diagrama de conexión del proyecto, pues tenemos unos paneles solares que generan en corriente directa, tenemos también unos inversores que convierten esa corriente directa en corriente alterna y tenemos un transformador que va a ser el encargado de acoplar esa energía que sale de los inversores a la red del usuario. ¿Listo? Entonces, como usuario autogenerador, esta planta está concebida en realidad para suplir las necesidades energéticas del usuario. Es decir, esta energía que nosotros estamos aquí generando, en primera instancia va a suplir toda esta carga del usuario, que si no existiera el proyecto, estaría siendo alimentada por la red del operador de red. Si sobra energía, en estos momentos esa energía es exportada a la red, es decir, si esa carga del usuario en algún momento del día no es lo suficientemente alta como para poder absorber todo lo que estamos generando nosotros en el proyecto, pues esa energía va a ser inyectada a la red y ya va a ser remunerada al usuario. ¿Listo? Pero realmente el interés principal es sustituir la mayor cantidad de energía del usuario y tratar de tener la menor cantidad de energía excedente, como la conocemos nosotros, que va a la red del comercializador. Entonces, ahora contándoles un poco más acerca ya de las etapas del proyecto, tenemos nosotros una etapa inicial que es la etapa de factibilidad, donde nosotros lo que tratamos de hacer en esta etapa de factibilidad es tener en cuenta todos los criterios que se ven involucrados en el desarrollo del proyecto. Entonces, nosotros tenemos en cuenta los criterios técnicos, por lo que en esta etapa de factibilidad realizamos una visita técnica inicial, una visita de levantamiento en campo, donde realmente tomamos datos como el área disponible del cliente, cómo son esas instalaciones eléctricas del usuario, qué tan lejos está efectivamente esa área disponible del punto de conexión, y todos estos criterios técnicos también los computamos para efectivamente determinar cuál es esa capacidad instalada óptima del usuario. Adicionalmente tenemos en cuenta los criterios económicos, como yo les decía, a pesar de que efectivamente una de las razones principales para implementar este tipo de proyectos es el impacto que tiene el medio ambiente, siempre va a haber un beneficio también económico tanto para el usuario como para nosotros como compañía en la implementación de este tipo de proyectos. Entonces, cuando combinamos los criterios técnicos y esos criterios económicos, lo que nosotros hacemos es realizar un análisis, una sensibilidad donde corremos múltiples escenarios de diferentes tamaños de proyecto y en cada uno de esos tamaños de proyecto lo que hacemos es obtener el beneficio que ese cliente tendría si instalara esa capacidad. Y obtenemos entonces un punto óptimo, que es el que terminamos nosotros ofertando al cliente, que es aquel punto en el que el cliente va a lograr maximizar efectivamente su ahorro. Todo lo anterior, tanto los criterios técnicos como económicos, tienen que estar apalancados en la normatividad. Es decir, tenemos que tener muy en cuenta toda la normatividad vigente en Colombia, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de licencias, desde el punto de vista de servicios, para efectivamente lograr tener esa capacidad instalada óptima para el usuario. Una vez nosotros ya tenemos esta capacidad instalada óptima, que tiene en cuenta todos estos factores y que para mí es súper importante que ustedes también entiendan que los proyectos tienen muchas dimensiones y muchas aristas y es importante que las tengamos en cuenta todas. Entonces ya sí pasamos a nosotros a hacer una presentación de la oferta. Entonces aquí ya
Ofrecemos a nuestros clientes una tarifa competitiva y ofrecemos también una determinada vigencia del contrato. En este momento nosotros ofrecemos contratos hasta 25 años, entonces pues ya va a depender mucho también del cliente, efectivamente, si quiere firmar un contrato a 10 años, 15, 20, 25, que tanta de pronto incertidumbre pueda haber en el futuro, pero bueno, en esta etapa de presentación de oferta, que es una etapa contractual, es muy importante porque estos contratos, al ser contratos de largo plazo, es muy importante que todas las diferentes partes que nos vemos involucradas tengamos muy claras nuestras responsabilidades. Si en el contrato nosotros tenemos bien claras esas responsabilidades, no vamos a tener ningunos inconvenientes durante el desarrollo de los proyectos y finalmente durante la etapa de operación y mantenimiento. Entonces nosotros como ingenieros normalmente vemos mucho del punto de vista técnico, el económico también en cierto aspecto, pero también tenemos que empezar a pensar que la parte contractual también es muy importante y, también y esa parte contractual también está apalancada muchísimo en la parte técnica. Entonces bien importante que se aterricen aquí todos esos compromisos y esas responsabilidades. Cuando ya efectivamente nosotros, en el caso de Colombina, por ejemplo, hacer un proyecto en piso, un proyecto tipo granja, cuando nosotros obtuvimos ya efectivamente esa aceptación de la oferta por parte del cliente, iniciamos con todo un tema de estudios del terreno. Aquí se van a diferenciar muchísimo los proyectos que son en cubierta y los proyectos que son en piso, porque los proyectos en piso, los proyectos tipo granja, como el que estamos hablando, realmente van a requerir unos estudios mucho más detallados en este sentido. Los proyectos en cubierta, pues nosotros efectivamente tenemos una cubierta a 2 aguas con una inclinación dada, donde no tenemos mucho margen de maniobra, pero en este caso el diseño estructural va a ser muy importante y vamos a tener que tener en cuenta muchas consideraciones adicionales para tener un diseño óptimo. Entonces, en este caso en particular, nosotros empezamos con un levantamiento topográfico que nos iba a permitir a nosotros determinar qué movimientos de tierra teníamos que hacer para que ese terreno quedara en condiciones óptimas para el desarrollo del proyecto. También realizamos un estudio de suelos para obtener ya las características como tal del suelo y, por ejemplo, determinar el material del que teníamos que construir efectivamente nuestra estructura y garantizar que ese material iba a tener las propiedades químicas lo suficiente, o sea, las apropiadas durante la vigencia del contrato. También hicimos los estudios de pull-out test, que básicamente lo que consiste en los estudios de pull-out test, que son unos estudios bien importantes en todo el tema de desarrollo de proyectos de energía solar en piso. Consiste básicamente en hincar perfiles en diferentes áreas del terreno y hacer ciertas pruebas de comprensión y de tensión para determinar a qué profundidad tenemos que nosotros hincar estos perfiles y garantizar también la estabilidad ya como tal de la estructura durante la vigencia del contrato. Adicionalmente hicimos un inventario forestal. En este caso en particular en Colombina, era un proyecto que a pesar de que tiene más o menos 20.000 metros cuadrados, 2 hectáreas, tenía nada más 28 árboles. Entonces la intervención que tuvimos que hacer en este sentido pues no fue muy grande, pero bueno, en ese inventario forestal básicamente lo que hicimos fue identificar esas especies de árboles. Gracias, digamos a Dios, no había ninguna especie que estuviera protegida, que de pronto su manejo hubiera sido un poquito más complicado, sino que realmente no tuvimos muchos inconvenientes en este sentido. Muy importante, igual que veamos los proyectos de energía solar como proyectos integrales. Entonces nosotros en este inventario forestal, cuando decidimos talar estos 28 árboles, también decidimos únicamente podar otros como 20 árboles adicionales, porque estos proyectos realmente tienen un impacto positivo en el medio ambiente y la idea es que este impacto no se vaya a ver opacado por otro tipo de afectaciones que puedan haber en el ecosistema. Entonces nosotros como compañía intentamos en la medida de lo posible tratar de talar el menor número de árboles posible. Ya una vez tuvimos efectivamente todos esos estudios del terreno, que fue una etapa realmente como de unos 2 o 3 meses en los que estuvimos realizando todos esos estudios, empezamos con todo el tema de diseños. Entonces, a mí me gusta siempre empezar en el tema de energía solar cuando hablamos de los diseños con las simulaciones. Las simulaciones son un input demasiado importante para nosotros por el tipo de modelo de negocio que manejamos. Entonces, como yo les comentaba, lo que nosotros hacemos es cobrar al usuario una tarifa por la energía que nosotros estamos generando. Entonces, esas simulaciones nos van a poder a nosotros determinar cuánta energía se espera que nosotros generemos durante
los 15, 20, 25 años que dure el contrato. Se imaginarán, por lo tanto, que esto para nosotros es súper, hiper, mega sensible y es de las cosas en las que más ponemos atención, porque de esto depende realmente la rentabilidad que nos hemos definido como compañía en el desarrollo de estos proyectos. Entonces, en estas simulaciones, para explicarles un poco más en qué consisten, lo que nosotros hacemos es tener en cuenta diferentes y múltiples configuraciones para poder determinar cuál es el proyecto más eficiente y cuál es el proyecto que nos va a poder generar una mayor cantidad de energía. Entonces, por ejemplo, van a haber proyectos donde los inversores están ubicados debajo de los paneles solares. Hay proyectos donde los inversores, como es el caso de nosotros, están ubicados en la subestación principal que tenemos aquí en rojo en esta imagen de la simulación. Tenemos también, por ejemplo, muchísimos escenarios con respecto al tipo de inversores, la capacidad de los inversores, la marca de los inversores. Lo mismo con los paneles que usamos. Probamos múltiples escenarios que nos permitan efectivamente determinar cuál es esa configuración y ese diseño óptimo que nos va a permitir tener una mayor generación y una mayor eficiencia. También en estas simulaciones tenemos en cuenta todo lo que tenga que ver con las sombras, porque eso también va a tener un impacto en los proyectos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que los molinos que tiene Colombina en este momento, en esta zona, también van a tener ciertas sombras en el proyecto. Sin embargo, pues es infraestructura del cliente, hay que tenerla en cuenta en la simulación, pero no es algo que nosotros podamos, por decirlo así, no, entonces como me hace sombra, tengo que moverlo, pues no. Los proyectos también se tienen que adaptar efectivamente a todas esas condiciones ya preexistentes, pero lo importante es que desde la etapa de diseño tengamos en cuenta todas estas condiciones. Ya teniendo ya una simulación, entonces empezamos también con todo el tema del diseño estructural, que el diseño estructural básicamente lo que hace es tomar como inputs todos esos estudios del terreno y lograr determinar esa estructura, cómo va a ser instalada, qué profundidad, etcétera, etcétera. También los diseños de drenaje y canalizaciones, diagramas unifilares, planos de ubicación de equipos y rutas de cableado. También todo el tema de memorias de cálculo, que efectivamente todo lo anterior tiene que estar muy alineado con la normatividad eléctrica vigente, que en este momento es la certificación RETIA. Aquí también les mostraba en esta etapa de diseño una herramienta que nosotros usamos en el proyecto, que fue realizar un render para que desde la etapa de diseño el cliente tenga una idea y tenga como una imagen de cómo va a verse ese proyecto una vez construido. Y realmente vamos a ver en las siguientes fotografías cómo el proyecto quedó muy, muy, muy parecido a lo que nosotros teníamos en este momento pensado y cómo nos soñábamos el proyecto. Entonces, esto fue una herramienta muy valiosa, creo que la seguiremos implementando en los demás proyectos que desarrollemos, porque nos gusta que nuestro cliente también esté muy involucrado durante todas las etapas. Nos gusta que los clientes sientan que hacen parte del proyecto porque hacen parte del proyecto y que por más de que sí, nosotros como compañía somos dueños de los activos y durante la vigencia del contrato somos los que hacemos el mantenimiento, somos los que hacemos operación, realmente también es muy, muy valioso que el cliente desde un inicio se involucre y sienta que este proyecto realmente va a impactar muchísimo, no solamente no solamente su economía o su bolsillo o sus pagos de energía, sino que también su imagen y todo pues un tema también bien interesante que puede significar desde el punto de vista ambiental. Una vez ya nosotros culminamos con la etapa de diseños que les comentaba, pues empezamos con, pues sometemos estos diseños a aprobación por parte del cliente. Efectivamente, pues Colombina nos dio su aprobación a lo que nosotros presentamos en su momento. Y cuando ya tenemos esta aprobación, empezamos ya con todo el tema de licencias y aprovisionamiento. Entonces, en este proyecto en particular, por ejemplo, las licencias ambientales que acabamos aquí como plan de manejo ambiental no fueron muy exigentes por el hecho de que apenas teníamos 28 árboles, pero hay proyectos en los que en realidad sí puede llegar a ser una variable bastante importante a tener en cuenta, porque si se requieren talar mucha cantidad de árboles, si efectivamente hay ecosistemas, si hay flora, si hay fauna, entonces es muy importante que nosotros también identifiquemos todas esas características, identifiquemos los impactos que el proyecto va a tener desde el punto de vista ambiental y gestionemos también los planes que nosotros pensamos implementar para minimizar esos impactos que nosotros vamos a causar sí o sí en ese ecosistema con la implementación de los proyectos. Este plan de manejo ambiental pues ya depende mucho de cada corporación regional, y bueno, es importante igual que las tengamos en cuenta en los proyectos y que las consideremos y que averigüemos desde un inicio todos los requisitos que podríamos tener en este sentido.
En este proyecto tampoco tuvimos que tener licencia de construcción, pero eventualmente hay proyectos que la puedan requerir, y también todo el tema desde el punto de vista de conexión ante el operador de red. Si bien nosotros somos el operador de red del departamento del Cauca y esta planta está ubicada en el departamento del Cauca, nosotros siempre hemos tenido como lema dar ejemplo al cumplimiento regulatorio. Entonces, digamos que hicimos todo también los procedimientos que teníamos que hacer para poder garantizar que ese punto de conexión del proyecto estuviera aprobado por nuestras áreas de planificación de la red y las diferentes áreas que se encargan ya de estos estudios. El tema de aprovisionamiento, también pues iniciamos con toda esa adquisición de los recursos para el desarrollo del proyecto, entre los que, por ejemplo, nosotros destacamos o diferenciamos entre equipos importados y equipos nacionales. Entonces, en equipos importados tenemos los que son paneles solares y tenemos los que son inversores, que son los equipos más importantes de nuestro proyecto. En paneles solares nosotros, como les comentaba, usábamos paneles solares entre 405 y 410 vatios de Canadian Solar, y en inversores usamos inversores ABB de 175 kilovatios. Estas ambas marcas realmente tienen un reconocimiento muy importante a nivel internacional y nos sentimos bastante tranquilos y bastante respaldados con contar con este tipo de productos en nuestro proyecto. Adicionalmente, también tenemos pues los equipos nacionales, como la estructura, que en este caso fue con un proveedor que se encuentra ubicado en la ciudad de Medellín, pues todo el tema de cableado, transformadores, etcétera, que también hacen parte de ese aprovisionamiento que tenemos que realizar para que los proyectos se ejecuten de una manera muy impecable. Ya cuando nosotros tenemos todas estas etapas que les he comentado con anterioridad, es lo que nosotros llamamos la etapa de planeación. En este proyecto en particular, esta planeación duró 10 meses, inició desde el mes de agosto del año pasado y duró hasta el mes de junio aproximadamente de este año, y fue la oportunidad perfecta para nosotros mirar ese proyecto desde todos los puntos de vista y lograr planear cómo queríamos que fuera esa ejecución, tener esos diseños de una manera muy aterrizada, ingeniería de detalle, donde minimizamos efectivamente los riesgos en la etapa de construcción. Cuando ya la etapa de planeación pues culmina, iniciamos con toda la construcción del proyecto. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva les traigo algunas fotografías de esas adecuaciones que tuvimos que hacer después del levantamiento topográfico y después del estudio de suelos. Pues tuvimos que realizar muy pocos movimientos de tierra porque el proyecto y el terreno contaba con unas condiciones óptimas o con unas condiciones favorables realmente para el desarrollo de este proyecto. Entonces no tuvimos que realizar mayores adecuaciones, pero igual tuvimos que realizar algún retiro de ciertos escombros que se encontraban en el proyecto, digamos que un poco de nivelación del terreno en ciertas áreas, pero realmente no tuvimos mayores intervenciones. También el tema del inventario forestal, pues procedimos con la tala de los árboles que teníamos que talar para todo el tema de implementación del proyecto, y también con la disposición final de estos residuos. Todo lo anterior bajo el cumplimiento y la autorización de la Corporación Regional de aquí del Cauca. Entonces, fue, digamos, una etapa en la que no duró mucho, pero que realmente sí tuvo detrás de esa etapa en la etapa de planeación, una duración bien significativa. Posteriormente, cuando ya tenemos el terreno en esas condiciones en las que lo queremos o en las que diseñamos que iba a quedar, empezamos con todo el tema de instalación de estructura. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta máquina, que es la hincadora, que es la que se va a encargar de hincar todos esos perfiles a lo largo del terreno. Muy importante ese diseño estructural. Siento yo que como empresa fue donde tuvimos el reto de pronto más grande, porque fue nuestro primer proyecto en piso, entonces era donde teníamos mayores oportunidades de aprendizaje, y ese diseño estructural efectivamente nos determinaba prácticamente que cada uno de estos perfiles tiene una profundidad de hincado diferente. Entonces, esta etapa de instalación de la estructura, por más de que pueda parecer una etapa que no es tan crucial en el proyecto y uno siempre se imagina en los paneles y los inversores, realmente es importante tener en cuenta esta etapa y darle realmente esa prioridad que necesita y que requiere por su importancia en el desarrollo del proyecto. Tenemos aquí, por ejemplo, también al personal, pues ya realizando la instalación también de las correas, de las vigas, y aquí ya tenemos también las mesas que nosotros llamamos armadas para la instalación de los paneles. Una vez nosotros ya hemos terminado, o bueno, también
en paralelo, todo ese tema de instalación de la estructura, empezamos con la instalación de los paneles. Entonces, básicamente en la instalación de los paneles, lo que nosotros realizamos es todo el tema de alineación de estos equipos. En este caso en particular, tenemos 22 filas de paneles solares, tenemos mesas, 3 tipos de mesas, 3 tamaños de mesas, y la separación entre las filas es de aproximadamente 2 metros, y aquí, digamos, en esta fotografía podemos ver cómo en este momento ya se encuentran instaladas absolutamente la totalidad de la estructura y también el 100% de los paneles solares del proyecto. También empezamos ya con la construcción de la subestación. Esta parte, digamos, que es la que tiene un componente bastante fuerte eléctrico, la parte, digamos, de la estructura, realmente, y de las ejecuciones del terreno es un poquito más civil, un poquito más mecánico, pero ya la construcción de la subestación, pues es 100% desde la parte eléctrica, también tiene un componente civil, pero también fuertemente desde la parte eléctrica. Entonces vemos aquí, por ejemplo, cómo hicimos el posicionamiento del transformador en la subestación, cómo estábamos efectivamente ingresando todos los equipos por el techo de la subestación, pues el tablero, el ML, los seccionadores. En nuestro caso, por ejemplo, los inversores, como les comentaba anteriormente, van a estar ubicados en la subestación, entonces también vamos a instalar los equipos aquí. Y ya esta subestación pues va a ser la que nos va a permitir hacer la transformación del voltaje de salida de los inversores, que es de 800 voltios, a 34.5 kilovoltios, que es el nivel de conexión del proyecto a la red existente del cliente. También vemos en esta imagen, por ejemplo, cómo estamos fundiendo el techo de la subestación y pues cómo hemos avanzado bastante en estos últimos meses. La construcción de la línea de media tensión también es otro de los grandes hitos que tenemos nosotros dentro del proyecto. Vemos aquí cómo estamos hincando los postes, cómo estamos haciendo todo ese armado de los postes, instalación de las crucetas, y aquí ya podemos ver cómo está construida nuestra línea de media tensión en 34.5 kilovoltios. Esta línea tiene una extensión aproximada de 120 metros, y nuestra conexión a las instalaciones del usuario es en este poste que se encuentra acá en esta fotografía al fondo, y es ahí efectivamente donde ya vamos a empezar a ver cómo esa generación de nuestro proyecto va a ingresar a la red del usuario y va a empezar a distribuirse entre las cargas de él para suplir parte de su consumo energético. También tenemos la construcción del circuito cerrado de televisión y el cerramiento. Quise traer este tema aquí porque realmente fue un tema que también nosotros desde un principio no consideramos que fuera a ser tan relevante, pero sí se convirtió en un tema bastante relevante en el proyecto, porque es muy importante garantizar siempre la seguridad de los equipos. Pensábamos en un inicio de pronto que con la construcción del cerramiento iba a ser suficiente. Nosotros aquí pues tenemos la vía Panamericana en todo el frente, que es una de las vías pues más importantes de Colombia. Entonces pensamos de pronto que con el cerramiento iba a ser suficiente, pero realmente tocó también realizar la instalación del circuito cerrado de televisión, que nos va a permitir a nosotros monitorear prácticamente 24/7 el proyecto y garantizar que no haya personal que nosotros no hayamos autorizado en el proyecto. Ahora también todo el tema de legalización ante el operador de red, pues cuando ya terminamos todo el tema de la construcción, que en este caso en el proyecto le comentaba a la ingeniera Lucy que la energización la tenemos planeada para el 10 de noviembre, es decir, el próximo martes. Entonces estamos terminando toda esa etapa constructiva, estamos en esos últimos detalles ya para poder poner en funcionamiento el proyecto el 10 de noviembre. Y a partir de esa energización, entonces también vamos a tener todo un tema de legalización ante el operador de red a través de la instalación de un reconectador, que es un equipo que nosotros tenemos que instalar en la frontera del usuario para garantizar que cualquier tipo de falla que pueda haber al interior del proyecto no vaya a afectar la red eléctrica, ni a los vecinos, ni a cualquier otro, digamos, usuario que se encuentre conectado a la red. Entonces, esa instalación de ese reconectador está planeada también para este domingo, el 8 de noviembre. O sea, estamos unos días bien interesantes del proyecto, con un poquito de estrés, pero bueno, súper chévere. Y también todo el tema, por ejemplo, del estudio de conexión, que ya también lo tenemos aprobado con las áreas que deben aprobar este tipo de estudios, y la certificación RETIA. Una vez ya tenemos el proyecto legalizado, entonces
tenemos ya efectivamente la puesta en servicio y las pruebas del proyecto, que en este momento es lo que nos encontramos también realizando de manera paralela mientras estamos terminando todo el tema de construcción. Entonces, básicamente esta ejecución tuvo una duración de 5 meses. Entonces, si nosotros ya vemos el global de todas estas etapas del proyecto, la etapa de planeación y la etapa de ejecución, vemos cómo la etapa de ejecución dura el doble, la etapa de planeación, perdón, dura el doble de tiempo que la etapa de ejecución. A mí me gusta siempre realizar como esa reflexión donde nosotros decimos, bueno, pero yo duro planeando 10 meses y efectivamente voy a ejecutar en 5 meses. Para mí me parece que realmente la etapa de planeación es de las etapas más importantes de los proyectos, porque si nosotros tenemos una planeación buena y realmente durante esta planeación somos muy detallados, consideramos absolutamente todos los escenarios posibles, vamos a tener una ejecución exitosa. No estoy diciendo que no se van a presentar desviaciones, porque realmente no conozco el primer proyecto que haya sido ejecutado 100% de la forma en la que fue planeado, sin ningún tipo de desviación. No, no es así. Realmente sí se van a presentar diferencias de lo que planeamos a lo que ejecutamos. Pero lo importante es en esta etapa de planeación realizar también un análisis de riesgos que nos permita a nosotros identificar todas esas, digamos, eventualidades o todos esos eventos o todos esos incidentes que se nos van a poder llegar a presentar y planear de alguna forma u otra, tener unos planes de acción que nos permitan minimizar esos impactos. Entonces, muy importante en esta parte de planeación, igual asesorarse, la experiencia es el mejor aliado. Entonces, realmente buscar asesoría en consultores, proveedores, etcétera, para efectivamente lograr aterrizar mucho todas esas situaciones que se nos pueden llegar a presentar, tener esos planes de acción ya desde esta etapa como un poquito armados y pensados para que efectivamente nuestra ejecución se ejecute de la manera en la que nosotros tenemos deseada que se ejecute. Entonces, nunca digamos que escatimen gastos ni escatimen tiempos en la etapa de planeación, porque realmente les puedo asegurar que aquí es donde está la clave de los proyectos. Un proyecto que se planea de la manera adecuada realmente va a tener una ejecución muy exitosa y que realmente va a cumplir con todas esas expectativas que tienen todos los interesados, porque aquí las expectativas no solamente son de la empresa, también es del cliente, también es del contratista, también es, bueno, una cantidad de actores que empiezan a verse involucrados y es muy importante lograr satisfacer las necesidades y las expectativas de cada uno de ellos. Ya aquí, entrando ya en la parte final de la presentación y de los que en el día de hoy quería pues contarles, fue un poco más ya mi rol en el proyecto, que ya es más mi experiencia personal, en la que les quiero contar un poquito qué fue lo que yo hice. Entonces, bueno, efectivamente yo fui la gerente del proyecto, entonces fui la persona que estaba encargada de liderar absolutamente todas las etapas que les mostré con anterioridad. Tenía que estar supervisando que todas esas etapas se llevaran a cabo de la manera correcta para poder tener un proyecto exitoso. ¿Qué es un proyecto exitoso? Realmente no podemos definir un proyecto exitoso en una única dimensión. Realmente el éxito de los proyectos tiene muchas dimensiones. Por ejemplo, el tema de costos, que efectivamente nosotros lográramos tener esa inversión inicial que nosotros habíamos presupuestado, fuera efectivamente la que ejecutábamos. También un tema de tiempo, que nosotros lográramos cumplir con ese cronograma a cabalidad, o por lo menos los hitos importantes cumplirlos, para que esos compromisos con el cliente que nosotros habíamos adquirido no sufrieran ningún tipo de modificaciones. También el tema del alcance, que por ejemplo esa capacidad que habíamos tenido inicialmente diseñada fuera la que finalmente se construyera en el proyecto, y también un tema de calidad, es decir, que este proyecto que nosotros estamos construyendo, pues cumpla con esa generación que deseamos y las cosas se hagan de la manera correcta, siempre, siempre, siempre con los principios éticos, digamos, guiándonos durante todo el proceso. Entonces, básicamente ese fue mi rol, liderar todas esas etapas. Obviamente no lo hice sola, obviamente no fue una actividad o un proceso que pude haber hecho yo sola. Pues tuve un equipo de trabajo súper mega increíble que realmente le agradezco y les agradeceré siempre por haberme apoyado y por haber estado conmigo durante todo el proceso. Un equipo de trabajo que realmente me brindó muchísimo apoyo y que también
tuvo siempre un trabajo impecable para ofrecer desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal. Entonces fue muy, muy chévere también llegar a tener ese equipo de trabajo y poder construir el proyecto de la manera en la que al fin y al cabo pues lo terminamos construyendo. Y pues también tuve un gran guía que pues es el director de innovación de proyectos de aquí de la compañía, que es Jorge Millán, y al que realmente tenía que mencionar en esta presentación también, porque estoy muy agradecida por absolutamente todas las enseñanzas que me ha dado a lo largo de mi formación. Este fue mi primer trabajo, como les comenté, me gradué en 2018, estoy aquí hace 2 años y medio, toda mi carrera profesional pues la he construido aquí, y este proyecto realmente fue un gran reto para mí, pero bueno, realmente muy orgullosa y muy satisfecha de estarlo terminando en este momento, como lo estoy terminando. También a mi equipo de trabajo, pues de Hybritech, que fue mi contratista, no sé si alguno de ellos de pronto está por aquí también, entonces también quería aprovechar la oportunidad para agradecerles. Y bueno, definitivamente quería cerrar la presentación haciendo una breve también conclusión. Estamos en un momento supremamente importante de las energías renovables. Este tipo de proyectos se van a ver altamente impulsados en los próximos años. Vamos a ver cómo más y más empresas se van a sumar a esta iniciativa, y es bien importante que no solamente las empresas se sumen, sino también, por ejemplo, las universidades, las empresas del sector eléctrico, que todos estemos totalmente alineados para construir efectivamente esa Colombia que todos queremos. No vale la pena, pues, digamos, desgastarnos en, bueno, en este momento porque no tenemos más proyectos, simplemente ver cómo ese horizonte y ese futuro que nos depara como país realmente va a estar brillando y va a ser tan fuerte como los rayos del sol.